Sí. Ah, vaya, ya funcionó. Ay, disculpen los problemas técnicos. Vamos a ver si está conectado. Listo. Estamos al aire. Sí. Ok, ahora sí. Para los que no escucharon nada, vamos a empezar del principio. Y para los que escucharon, pues le repetimos. Te leí en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Sí. Versículo 1. Te lo voy a leer de nuevo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened buen entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que el poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora sí, como pueden ver, gracias a Dios ya funciona este asunto. Se quiere revelar la tecnología, ya ven. Dicen que la tecnología es tan buena como el que la usa, ¿no? Costará aplicarse más a este asunto. Con todo y eso, pueblo, vamos a hablarte de la santidad, una vez más. Recuerda, ayer te estaba hablando en el libro de Pedro, capítulo 2, de las cosas que el Señor está buscando en cuanto a los hombres. Por ejemplo, te repito el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Entonces, junto con lo que te acabo de leer en el capítulo 4, acerca de cómo es importante hacer morir la carne, y algo que leí allí mientras estaba yendo, es el juicio de Dios a los hombres mientras están vivos a la carne. O sea, mientras están vivos en esta tierra, no a la carne, sino en esta tierra, y cómo en realidad se va a ir dando cuenta que nosotros aquí en esta tierra somos juzgados aún cuando estamos en vida, para que de esta manera cuando vamos cruzando, cruzando el velo de la muerte, ya cada uno sabe para dónde va, según Dios. Entonces regresamos al capítulo 2, versículo 1, y fíjense, yo les aconsejo, uno de los tropiezos que mucho me he topado en el pueblo de Dios es el hecho de que tienen la costumbre de escuchar la Biblia y no hacer lo que se les está pidiendo. Eso es desobediencia a sabiendas. Por ejemplo, si el Señor Jesús dice, desecha pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, eso es lo que está esperando específicamente que hagas. O sea, si tú vienes al Señor y le dices, ¿sabes qué? Es que no puedo desechar la hipocresía, es que no puedo desechar la inmundicia, no puedo desechar las detracciones ni las envidias, ¿qué crees que te va a decir? Inmediatamente te va a dejar saber que es una excusa. Y lo que el tropiezo es que se tiene la costumbre de escuchar lo que está escrito, pero no se hace lo que así Dios manda, porque siempre está ya en la mente y en el corazón el asunto este de la debilidad. Yo quiero que entiendas bien esto.
que si Dios te está diciendo que deseches toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, Él no espera ni más ni menos que eso. Y si tú no das la talla, no es porque no puedes, es porque no quieres a los ojos de Dios, así es. Entonces, cuando el Señor te dice algo, Él espera que hagas tal como está diciendo. El tropiezo cristiano, la costumbre es, vienen y hacen, vienen, leen y no hacen. Estudian y no viven. Aprenden la Biblia y no hacen. Las únicas cosas que yo he mirado que le ponen tanto rigidez son las añadiduras que los hombres le ponen. Aunque Dios dijo, no le añadas a este libro ni le quites. Por ejemplo, los hombres se ponen bien rígidos, como a las mujeres el pantalón, el no maquillajes, el velo, no aretes y bien vestidas con faldas largas. O sea, esas cosas son cosas totalmente externas que Dios en ningún momento mandó. Él dijo que la mujer se vista decentemente y punto, moderadamente, sí, decorosa. Pero a esas cosas añadidas, por ejemplo, ese no es uno, cuando las congregaciones les ponen rudimentos a los hombres, esos mandamientos que los hombres ponen tienen mucho rigor y no hay excusa para no obedecerlos. Pero las cosas de Dios, ay hermano, es que somos débiles a la carne. Ahora, y fíjate la hipocresía. Ese mismo gente que pone los rudimentos externos y son estrictos pero con ganas, esos son los mismos que cuando les dicen no mientas, ay hermano, es que somos débiles a la carne. Cuando les dicen no codicies, no adulteres, no forniques, esos son los mismos que se excusan con debilidad carnal. Sin embargo, a sus rudimentos que ellos mismos pusieron o sacaron o torcieron de la escritura y los pusieron, tienen un rigor, pero para esos no hay tolerancia. Para esos rudimentos externos, lo que le llaman la santidad exterior, no hay tolerancia. Pero cuando pecan y andan de malhechores de acuerdo a los mandamientos que Dios dijo que no quebrantes, por ejemplo aquí, si te está diciendo desechad pues todo engaño y toda hipocresía, Él está esperando específicamente eso. No está esperando diferente. Y entonces, ¿qué hacen los hombres que estudian la escritura? Bueno, pues se concentran a estar diciendo, es que está difícil, no podemos. Pero los otros rudimentos puestos por ustedes mismos, eso sí, al pie de la letra. ¿Sí? Los diezmos, las ofrendas, al pie de la letra. ¿Sí? Los famosos pactos, al pie de la letra. Pero las cosas de Dios, los hombres en sus rudimentos puestos por ellos mismos son muy estrictos y se agarran y los mantienen y los enforzan. Pero en cuanto a la palabra de Dios se refiere, no hace nada. O sea, simplemente, ay hermano, es que somos débiles. Es que nadie es perfecto, es que nadie es santo. Si bien para sus propios rudimentos, ahí sí no hay espacio para pecado y los ponen en disciplina cuando no cumplen esos rudimentos externos, pero no se ponen en disciplina a sí mismo ni a otros cuando pecan en contra de Dios. Allí enseñan que en realidad la hipocresía no la han quitado, porque para ustedes se ponen sus rudimentos externos y los cumplen, pero la palabra de Dios no la cumplen. ¿Por qué? El mandamiento es claro. ¿Qué es hipocresía? Aparentar, ¿sí? Actuar de una forma fingida. En otras palabras, actuar como hijos de Dios, pero haciendo obras del diablo. Eso es hipocresía. En otras palabras, tener carácter de santo, pero haciendo obras de malo en el corazón. Ahora, ¿qué son detracciones? ¿Sí? Detracción es maldecir, ¿sí? Es difamación. Eso es detracción. En otras palabras, estar hablando de otras personas cosas que no son verdad. Y en el cristianismo hay mucho de eso. Te lo digo abiertamente. A mí normalmente me dicen que es lo que hago porque estoy dando testimonio de las obras que se están haciendo malas. Pero aunque me digan así, al final del día, cada uno sabe que lo que te estoy diciendo es verdad. Y para esto, la muestra, mira tus acciones. No mires tu religión, no mires tu credo, no mires las cosas detrás de las cuales estás escondido. Mira tus acciones diarias. Ellas dan evidencia de que realmente lo que te estoy diciendo es verdad. Para que de esa manera vives. Por si te estoy hablando de detracciones, por ejemplo, ahorita, ¿qué es detracción? Es maldecir. Por ejemplo, maldecir en el mundo cristiano es como decir maldiciones o insultos de acuerdo al mundo. Maldecir a los ojos de Dios, si la escritura dice, sed perfectos como Dios es perfecto, si la escritura dice que con una sola ofrenda fuimos hechos perfectos para siempre, y tú dices,
No, nadie puede, nadie es perfecto. Tú estás maldiciendo. No maldiciendo como en la mente ya se conoce de maldecir. No, estás diciendo las cosas mal. So, cada vez que tú dices las cosas mal, estás mal diciendo. Son dos palabras, no es una sola palabra. Mal y decir. Decir cosas malas. O en este caso, ¿qué es malo? Lo que es contrario a la verdad es malo. Si Dios dice, sed santos, y tú dices, no, somos pecadores, no podemos, estás mal diciendo. Si Dios dice, desechad lo terrenal de vosotros o quitad lo terrenal de vosotros, y tú dices, no podemos, estás maldiciendo. Si Dios dice, sed irreprensibles, y tú dices, no podemos, estás maldiciendo. Si nos entendimos, cada vez que el Señor dice algo, porque sabemos que Dios es la verdad, y nadie puede decirlo diferente. Cada vez que tú digas, hables en contra de Dios, en cualquier forma o manera, estás maldiciendo. Y eso da un claro testimonio, por eso está diciéndote que deseches también todo engaño, porque los engañados siempre van a maldecir, siempre van a decir las cosas mal o van a decir mal. Entonces, es bien importante, pueblo, que le pongas atención a la forma de conducta que estás llevando, porque aquí no se trata nada más, como ustedes le han hecho hasta hoy, nada más esconderse detrás de su religión. Los católicos esconden su maldad detrás de la religión y todos los cristianos esconden su maldad detrás de la religión y detrás de sus famosas doctrinas. Le puedo decir algo que quede bien claro. Tus doctrinas, tus religiones, a los ojos de Dios son basura cuando tú no vives con la forma y la verdad. Y aún la sana doctrina, cuando tú no la vives enfrente de Dios, así de corazón y por el Espíritu de Dios en ti, también viene a ser basura para ti. ¿Por qué? Porque lo que estás aprendiendo no lo estás viviendo. ¿Y qué dijo el maestro? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también peca. Es pecado. Si nos vemos, ese consejo sirve para que no estén concentrados en estar aprende y aprende y aprende y aprende y aprende y aprende del Evangelio. Quiero conocer más de Dios. Piensan que la santificación viene por conocer la Escritura. No, la santificación viene porque te entregaste a vivir en santidad, creíste en el nombre del Hijo de Dios y porque creíste en Él, te santificó con su sangre, te justificó y te hizo perfecto y trae como resultado la vida eterna en tu vida. Entonces, y te trae la santificación de a gracia para que de esa manera puedas en realidad vivir enfrente de la voluntad de Dios todos los días. Ahora eso es diferente. Ya estamos hablando de una forma de vida conforme el corazón de Dios. Ya no estamos hablando nada más siendo religiosos, porque es lo que han hecho. Se han hecho religiosos que aunque dicen que tienen relación con el Señor Jesús, lo último que existe en la vida es relación con el Señor Jesús, porque simplemente están haciendo las cosas por conocimiento y hacen lo que es fácil, lo que no, como quiera. Dios es misericordioso, las misericordias de Dios son nuevas cada día y Dios es perdonador, nos perdona hasta 70 veces 7. Entonces, por lo tanto, y además todavía tuercen el otro, por cuanto aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, se dan sus torcidas bien horribles porque son gente que no quiere vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero de acuerdo a lo que los que quieren vivir conforme a la voluntad del Señor, hacen morir lo terrenal. ¿Sí? Bien clarito está escrito en el capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, espérame. ¿Qué estás diciendo? Lo leo de nuevo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué me estás diciendo? Que de acuerdo con la Escritura, nosotros aquí en la tierra podemos terminar con el pecado. Entonces, todo ese gentío que te ha predicado el Evangelio y que te han dicho y han maldecido o han dicho las cosas mal, que mientras estemos en la carne vamos a pecar, esa es una mentirota, pero súper mega gigante, horrible. Y esa mentira ha engañado a muchos, porque de acuerdo a la Escritura, según a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.
Eso significa claramente, pueblo, claramente que en un momento dado, los que de verdad siguen a Dios tienen que acabar con el pecado. ¿Cuándo es ese momento? Los que han, pues quien ha padecido, porque Cristo, sí, sufrió por nosotros, padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál? ¿Cuál pensamiento? Que si Cristo murió en la carne al pecado, ¿qué hago yo también? También muero al pecado. ¿Sí? ¿Cuál fue el padecimiento? El vivir en esta tierra, ¿sí? Libre de pecado, mientras por todos lados lo trataban de malhechor. Eso es lo mismo. Nos vemos. ¿Quién quiere hoy en día padecer? ¿Ah? Padecer por causa de la justicia. Yo te voy a decir una cosa. Cuando primero empecé a predicar y yo sabía las buenas nuevas que traía, que Dios me había dado, te lo he dicho antes, yo pensaba que el pueblo de Dios lo iba a recibir con gran gozo. Pero lo único que han hecho, y empezando de los predicadores, empezando por los predicadores y el pueblo, malhechor, hijo del diablo. Llevo aproximadamente predicándote del 2009, ¿sí? Y si bien ha habido ciertas personas que han recibido el evangelio, los que más se revolcaron contra lo que estaba predicando fueron específicamente los pastores y hasta el día de hoy. Y siempre insultando, hijo del diablo, hereje, únicamente porque te predico el vivir en santidad, porque te predico vivir una vida perfecta, que pongo cargas sobre los hombres que no pueden llevar, que no podemos vivir en pecado, que estoy sin pecado, que estoy predicando herejías, ¿sí? Cuando lo único que hago es prácticamente citarte la escritura, así como lo estoy haciendo ahorita, sin interpretarte, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padecimientos, sí, gente que se dedicó a ayunar para que dejara de predicar, gente que boicotearon radios para que dejara de predicar, ¿sí? Así derecho, te lo digo, y simplemente porque no les gustó y aún el mensaje de santidad. Nada más. Y ahora con este versículo que enseña claramente que el pecado tiene un fin. Esto es no en el mundo, porque en el mundo hay mucha gente otra pecadora, sino para aquellos, dice claramente, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Y no estamos hablando de que, bueno, hermano, no, es que vamos a leerlo dentro del contexto. Fíjate lo que dice así abiertamente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿A quién está hablando? Si Jesús hizo eso y te está diciendo, armaos del mismo pensamiento, ¿qué está diciéndome entonces? Si yo quiero acabar con el pecado, padezco, ¿sí? En la carne, y de esa manera termino el pecado. ¿Y cómo voy a padecer? Voy a padecer viviendo en santidad y va a venir todo tipo de ataques de gente mala que no quiere que viva en santidad, porque el hecho de que un hombre viva en santidad, eso redarguye a todos los que dicen ser religiosos, los que dicen ser cristianos en este caso. Si yo me levanto y vivo en santidad y predico santidad, y al predicar santidad, todos los que están siendo cristianos que viven en maldad se sienten redarguidos por el hecho de que otro, supuestamente de la misma camada, esté predicando y haciendo contrario a lo que hacen. Y ahí viene el padecer. ¿Nos entendemos? Son los que quieran en realidad terminar con el pecado. Ya quítense de la mente la mentira esa que les plantaron por medio de los años, que mientras tú estés en la tierra no vas a dejar de pecar. Y les repito a todo aquel que escuche que cada vez que tú digas que mientras estemos en esta tierra no vamos a dejar de pecar, estás maldiciendo, estás diciendo cosas en contra, estás siendo detractor, estás diciendo cosas contrarias a la verdad. Y créeme, la verdad es la verdad. Jesús es la verdad y a él nadie puede alterarlo. Si bien en la escritura los hombres le meten la mano, a Jesús no pueden torcerlo. No lo torcieron cuando estaba en la tierra, no lo van a torcer ahora tampoco. Por lo tanto, Jesús es la verdad. Ahora fíjate, versículo 2, por si acaso tienen dudas al respecto. Para no vivir en el tiempo que resta,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué están haciendo? El evangelio en general está entregado a las concupiscencias de los hombres. ¿Sí? Adulterio, fornicación, homosexualidad, avaricia, idolatría, que es amor al dinero, y rebelión, divorcios, contiendas, pleitos, envidias, hechicerías, engaños, maledicencia, detracciones, hipocresías. Pueblo, y esto en los que se dicen pueblo de Dios. O sea, hablando en serio, han jugado y hecho del evangelio un circo, una forma de detracción, y están siempre diciendo que Dios está con ustedes cuando no han acabado con el pecado. Porque las mentiras, con los años, ¿dónde están los viejos que están viviendo en el evangelio por años, 30, 50, 60 años, que vengan y den testimonio que sí, con los años acabaron con el pecado? Que digan los que ayunan y oran en sus largos ayunos, que digan que con sus ayunos y oraciones acabaron con el pecado. Que digan todos ustedes los que se visten con santidad externa y que digan que con su santidad externa acabaron con el pecado. O todos los que celebran cierto día, o los adventistas que por el hecho de guardar el sábado acabaron con el pecado. O los católicos que se van arrodillando de rodillas por kilómetros a la basílica, a esos ídolos, que den testimonio que acabaron con el pecado. Denme testimonio de las maneras que acabaron con el pecado. ¿Quién ha acabado con el pecado en realidad? Si estos versículos yo no los escuché en mi camino cuando iba corriendo, no son versículos famosos, porque atacan contra la maldad de todos aquellos que están viviendo. Y esos versículos no famosos son los que te voy a publicar a los cuatro vientos para que te des cuenta de la forma de vida que estás caminando. Por si acaso quieres ser salvo. De verdad, no como el que ha acabado con el pecado, ese en realidad es salvo, porque dice para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que vivas en la carne. ¿Qué dicen tus predicadores? Ay, mientras estemos en la carne vamos a pecar. Están mal diciendo, porque te están diciendo mentiras. El Señor dice para que no vivas el tiempo que resta en la carne y los predicadores te digan que mientras estamos en la carne vamos a pecar. O sea, el Padre te da una instrucción y tus famosos predicadores te dan otra instrucción. ¿Y a quién haces caso? Pero como tienes comezón de oídos y quieres que te digan lo que quieres escuchar, entonces como vienen tus pastores y te dicen no te preocupes, mientras estés en la carne no vas a dejar de pecar. Ok, gracias, qué bueno es Dios, ¿verdad? Sí, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Él sabe que nuestras debilidades, y Él conoce nuestras debilidades. No, Él sabe que te estás mandando al infierno a ti mismo. Pero estas cosas solamente les van a agradar a aquellos que de verdad quieran vivir conforme a la voluntad del Señor. Porque los que no van a seguir siendo malhechores. Ya. ¿Qué es vivir el tiempo que resta en la carne? ¿Qué son concupiscencias? Concupiscencias son deseos, pasiones, ¿sí? Codiciar lo prohibido en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a decir, por eso en el mundo existe un asunto de codiciar la mujer casada porque es algo prohibido, porque es algo que no puede. Entonces esa concupiscencia se hace así como más grande y arde internamente y siente que tienes que tener eso, ¿sí? Entonces esos son concupiscencias, son deseos internos agravados, o sea, en otras palabras, exacerbados, que te llevan a hacer lo prohibido, ¿sí? Eso es el deseo de lo prohibido, esas son las concupiscencias. En Dios sabemos que todo eso es pecado y por cuanto es pecado, al saber que es pecado es como si se hiciera más deleitable a la carne y los hombres no pueden resistirla, ¿sí? Entonces, de esa manera es como los hombres viven. Por eso es que dicen que es tu vida, vívela como quieras. Las reglas son para romperse y cosas así, que en el mundo mismo se dicen y que los cristianos practican sin decir. Entonces, es bien importante eso. ¿Qué dice Dios?
para que no se viva conforme a las concupiscencias. En otras palabras, lo que Dios está buscando, que el pueblo de Dios no esté viviendo entregándose a los deseos prohibidos. ¿Cuáles son los deseos prohibidos? Todo lo de la carne, todos los de las cosas de esta tierra que te llevan a pecar, que Dios dijo no se hagan. ¿Ok? Porque hoy en día le ponen añadiduras que Dios no dijo no se hagan. No, la tierra está hecha para nosotros. Esto es nuestro jardín del Edén y lo vamos a disfrutar. Pero solamente hay cosas que Dios dijo que no se disfrutaran. O sea, que no se hicieran porque son malas a sus ojos. Y así, ahí es donde entra la obediencia. Ay, pero ¿por qué no puedo hacer esto? No, es que Dios dijo que no y punto. Pero no le añadan. Porque entran como los cristianos, le añaden a las cosas de Dios y luego al añadirle a las cosas de Dios, pues ya piensan que están siendo más santos. No, estás añadiendo y eso te lleva a que traigas problemas enfrente de Dios en cuanto a la forma de vida que estás llevando. Entonces luego dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme la voluntad de Dios. A ver, díganme abiertamente. ¿Es la voluntad de Dios que un hombre viva en pecado o peque, o aunque sea una sola vez? Aunque todo mundo sabe que la voluntad de Dios es la santificación del hombre, no se hace. Les voy a dar un consejo. Sálganse de la oficina del conocimiento y métanse a la oficina de la acción. Por favor, sean hacedores, no oidores de la palabra. No sean como aquel hijo que un hombre le dijo, Señor, bueno, al revés, hijo, ve a trabajar a mi viña. Entonces el joven, sí, señor, ahorita voy. Y no fue. Ese ejemplo enseña específicamente cómo hoy en día viven los cristianos. Y ya por eso piensan que son obedientes. Yo quiero agradarte. El Señor dice, haz esto. Sí, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero agradarte. Siempre están amén. La palabra amén. La palabra amén. Ama al Señor. Amén. Honra al Señor. Amén. Glorifica a Dios. Amén. Obedece sus mandamientos. Amén. A mí me encanta la palabra de verdad. Luego dicen, a mí me gusta la palabra, pero bien hipócritamente no van a hacer lo que Dios les está mandando. O sea, ¿piensas que porque te gusta la palabra de verdad, ya con eso eres santo? No, pueblo. ¿Piensas que con decir amén a los versículos que ponen por las redes sociales, con amén a la palabra, ya con eso en realidad ya estás haciendo la voluntad de Dios? Y luego no vas y haces lo que Dios te manda. ¿Te pareces a ese joven? ¿Y qué dijo el maestro? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El primer hermano que le dijo ve y él dijo sí voy y no fue. Y el otro dice arrepentido, le dijeron ve y dijo no voy, pero luego fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que sí o el que fue a hacer el trabajo? Para que entiendan y vean que enfrente de Dios no es el que dice amén, aleluya, rica manga, levanta la rama seca. No, estamos hablando del que va y hace. Si el Señor te dice, ama a tu prójimo como yo te he amado. Dices, amén, Señor, sí. Sales para afuera y te agarras del chongo con tu prójimo. Ay, qué difícil es poner por obra tus mandamientos. No. Ahí está otro maldecir. Los hombres tienen la costumbre de decir, uy, este camino es difícil, uy, este camino no es fácil, este camino es para los valientes, y se llenan la boca con sus palabras maldicientes. El maestro dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Eso lo dijo el maestro. Todo aquel que diga abiertamente que este camino es difícil, está mal diciendo en contra de Dios y a Dios. En otras palabras, está diciendo, porque no es cosa ser, no es cualquier cosa. Estás diciendo, ¿sabes qué? Tú estás diciendo mentiras. Lo que yo digo es verdad. Tú dices que el camino es fácil, yo digo que el camino es difícil. Y así lo predican a los cuatro vientos. Por favor, cierren la boca, si no van a saber qué decir. Para eso tienen al Padre. El Padre dijo que Él hablaría por nosotros cuando tuviésemos que hablar. ¿Para qué se dedican a estudiar cuando el Padre es quien tiene que hablar por los hombres? Usándolos y haciendo llegar su voz a aquellos que tienen que oír su voz. Pero solamente estudian para sacar sus propias ideas, opiniones, y de esa manera ya luego andan mal diciendo, pero no, yo estoy predicando la verdad. Aquí estoy predicando la verdad, es el verdadero evangelio. ¿El verdadero evangelio?
Cuando estás hablando en contra de Dios y diciendo cosas que Dios no dijo. ¿Eso es verdadero evangelio? Verdadero evangelio es hacer lo que Dios mandó. Hacer. Si Dios te dijo, ama a tus enemigos, amas a tus enemigos. No que, amén, Señor. Esas son las hipocresías cristianas que el Señor realmente está hasta el copete. Sí, porque la maldad, pueblo, tú piensas, oye, en tu mundo, tú vas camino al cielo. Vas escalando peldaños. Allá los veo, hermanos. Gloria a Dios. Nos miramos allá en el cielo. Tú piensas que vas camino al cielo, bien rico, así, bien happy, happy. Y gloria a Dios, aleluya. Con gozo, hermanos. Amén. Y la maldad tuya ha llegado a la presencia de Dios mientras tú crees que vas camino al cielo. Amén. O sea, nada más porque estudias la Biblia y vas a la iglesia. ¿Ah? Nada más porque te hiciste miembro de una religión cristiana que dice que es la verdadera. Por eso, no mandó Dios a destruir lo terrenal en vosotros. No mandó el Señor que acabaras con el pecado. No mandó el Señor que quitaras de ti, desecharas de ti toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. No mandó el Señor que desearas como niños la leche espiritual no adulterada. ¿A dónde está ese deseo de leche espiritual? Yo recuerdo aquellos días cuando yo empezaba en el camino y escuchaba a la gente, queremos sana doctrina, prediquen del pecado, prediquen la verdad, y estaban todos. Digo, ¿será que realmente quiere este pueblo sana doctrina? He aquí. Pero piensan que la salvación está en el conocimiento. No, pueblo, quería sana doctrina. Ahora viva como Jesús, sea como Dios, ande como Dios en esta tierra, perfecto, puro y sin mancha, e irreprensible, incontaminable y incorrumpible. Eso es sana doctrina. Vida, vivir de esa manera. No hartados de conocimientos donde piensan que los hombres, la gente que conoce la sana doctrina se convierten en abominables, amargados, gente perversa de corazón que anda condenando a todo mundo, hijo del diablo aquí, hijo del diablo allá, y no hay amor en sus corazones, pero yo tengo la sana doctrina, hermano. Yo predico el evangelio de verdad, a mí no me venga con esas. O sea, ya, es tiempo de acabar, no piensen. Y no se den por ofendidos porque lo estoy imitando. Cambia tus caminos, cambia tu forma de conducta. Eso es lo que importa enfrente de Dios. Eso es lo verdadero, que Jesús viva en ti. Y por cuanto Jesús vive en ti, tú caminas igual a Dios en esta tierra. Pero esas maldiciones que todo el tiempo andan diciendo, no podemos ser como Dios, solo Dios es perfecto, nosotros no somos perfectos, estás maldiciendo, porque Jesús con su sacrificio nos hizo perfectos a los que creemos en Él. Cuando tú dices que no, estás maldiciendo, estás diciendo en contra de Dios lo que Él hizo, estás siguiendo en contra de su voluntad. O sea, es tan difícil en realidad entender las cosas como el Padre las está diciendo. O sea, pueblo, ahora fíjate, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? Embriagados de maldad. Eso fue para el tiempo pasado, pero que hoy en día se hagan estas cosas. Ustedes como cristianos muchas veces son un poco ingenuos en cuanto a la maldad que tienen enfrente. Porque, por ejemplo, aquí dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias. De repente los cristianos piensan, no, pues es que no andamos en lascivias. Lascivias es un libertinaje sexual, es como deseos internos. O sea, los hombres, a mí me recuerda el cristianismo de ahora, me recuerda mucho a el hijo pródigo cuando deseaba comerse las algarrobas y no se las daban. Hoy en día los hombres están llenos de lascivia, pero no pueden tomar las cosas que lascivian, en este caso las mujeres o las cosas.
y no las pueden obtener. Las mujeres también son lasciviosas y lascivian a los hombres y no pueden tenerlos. ¿Sí? En otras palabras, ni siquiera se los dan, pero por dentro están ardiendo en esos deseos desordenados internos. Baste ya el tiempo pasado, cuando tú te entregaste todas esas cosas y viviste en esa maldad. No es para que estés ahora como los israelitas en Egipto, allá cuando salieron de Egipto por el desierto. Ay, los pepinos, ay, las sandías, las cebollas, los ajos, como si supieran tan rico. O sea, curioso. Así se está ahora deseando las cosas, están supuestamente en Cristo, pero están deseando las cosas del mundo y por eso el deseo carnal se hace más grande porque están en Cristo, son religiosos y ya no saben que no tienen que hacer eso, saben que todo eso es prohibido y con todo y eso en el corazón existe el deseo exacerbado de querer tragarse esas cosas que tú sabes que son prohibidas. ¿Sí? Todo eso. Lascivias, concupiscencias, ya te había hablado, embriagueces, parece que no, pero los cristianos son borrachines. Se entregan a las embriagueces, a los excesos. Ahora no lo vamos a aplicar. Normalmente embriaguez se le aplica al alcohol porque la gente se satura de alcohol. Pero hay muchos otros embriagueces. Embriaguez es estás sobrelleno de algo. Puede ser alcohol, puede ser lascivia, puede ser envidia, puede ser codicia. Estás embriagado, estás saturado. Puede ser de maldad, ¿sí? Puede ser de bienes terrenales. Hay muchas formas en las cuales la embriaguez se aplica, no únicamente la borrachera. Borracho es cuando está, pues ahora sí que está tomado, pero embriaguez es saturado de algo. Puede ser alcohol o puede ser cualquier otra cosa. Y hay muchos que están embriagados de cosas terrenales y que entre más tienen, más quieren. Y esto, mientras supuestamente todo eso tenía que haberse quedado atrás. Y estas cosas, este mandamiento no está siendo cumplido porque está diciendo, baste ya el tiempo pasado. Y hoy en día no se mira esa separación de los hombres cuando hacían lo malo antes y ahora ya no lo hacen. Al contrario, los hombres hoy en día supuestamente se convierten, hacen la oración de fe y lo malo que hacían allá lo siguen practicando y lo van supuestamente dejando poco a poquito. O sea, eso no es dejar. Eso no es acabar con el pecado, es arrastrarlo contigo mientras tú crees que vas caminando y ahí vamos, hermano, en la lucha y en la prueba. What? Nosotros somos victoriosos. Victoriosos. La lucha, la batalla es la de la fe, lo cual teniendo fe no hay batalla. Al tener la fe, las pruebas las pasamos y nos gozamos en ellas. Pero hoy en día los cristianos maldicen. Oh, me cayó la prueba. Que le caiga la prueba a un cristiano hoy en día, se le acabó el mundo, man. Se le acabó el mundo. Ay. Si nos vemos. O sea, no. Entonces todo el mundo, ay, le cayó. No, estamos hablando de que consumo gozo. Pero cuando hay fe, es consumo gozo. Cuando no hay fe, ahora sí, papaíto. Ahora fíjate, seguimos. ¿Ok? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desolución y os ultrajan. Ahora, allí es donde los hombres, donde el cristianismo del mundo no es perseguido por el mundo. Aquí en Estados Unidos y en el continente americano, la raza dice, no, pues aquí no hay persecución, allá del otro lado sí. Pues ¿cómo va a haber persecución si los cristianos y los mundanos son, prácticamente hacen las mismas cosas? ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Pero a ellos les parece cosa extraña que no corráis. Pero pueblo, cuando tú haces las mismas cosas que el mundo hace, y no te he predicado de los rudimentos, está cocinando. De vez en cuando doy un rudimento ahí del mundo, pero como pueblo, se llaman cristianos, están saturados de rudimentos. Utilizan los mismos métodos que el mundo utiliza. Por eso el mundo no los persigue. Cuando empecé a predicar santidad, el mismo cristiano persiguió, porque ahora resulta que en lugar de que al mundo le parezca extraño el caminar de santidad de un hombre, les pareció extraño a los cristianos. Sí, y los que son de acá del barrio donde estoy, de la ciudad, saben, y de lejos, los que escuchan las contradicciones, saben lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué?
resulta que en lugar de que al mundo le parezca extraño, a los que se llaman pueblo de Dios, les pareció extraño que se quiera vivir en santidad o se predique vivir en perfecta santidad. Simplemente por predicar perfecta santidad me he ganado títulos como hijo del diablo, hereje y cuantas cosas. ¿Sí? De gente que se dice cristiana. Por eso es que la neta es sorprendente. Y caminen, pónganme a prueba. Ustedes los que les gusta la santidad, los que la están agarrando, los que están saliendo hambre y sed de justicia, caminen en santidad, reprendan la maldad y van a ver cómo aquellos mismos religiosos que dicen santo, santo y gloria a Dios y ay, la presencia de Dios siento, estos mismos son los que se van a rebelar contra ti. Pruébenme. Y van a ver que aquí en el continente americano hay persecución y lo curioso es que no es del mundo, sino del sistema religioso tal y como en los días de Jesús. Seguimos en versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿ok? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, ¿ok? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque para eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Hoy los cristianos creen que están vivos. Me recuerdan a los escribas y fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Hoy los cristianos creen que están vivos porque, yo soy de esta religión, yo soy de esta congregación, yo soy de esta otra, y piensan que por ser miembros de esas religiones ya están vivos. El que peca está muerto. Cristo es la vida. Si Cristo, la vida, habita en ti, ¿vas a producir obras de muerte? No, por tanto el que peca está muerto para Cristo y vivo para el pecado. Entonces a los muertos les es predicado este evangelio para que sean resucitados al momento de que crean en el Señor Jesús. ¿Sí? Para que sean juzgados en carne los hombres. ¿Ok? Para que vivan en espíritu según Dios. Entonces el juicio es en carne a los hombres para que vivan en espíritu según Dios. ¿Dónde se hace el juicio? Para que sean juzgados en carne los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Solamente en espíritu se vive. La carne se tiene que acabar. Por eso los muertos resucitan a el espíritu, no a continuar viviendo una vida en la carne y conforme la carne. Y allí es donde está el juicio. Y Jesús lo dijo de esta manera: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Ahí está el juicio de Dios. El juicio de Dios lo estamos teniendo aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí en la tierra estamos siendo juzgados basado en lo que cada uno crea. Si tú crees en Jesús, eso significa que tú vas a vivir libre de pecado. Si tú no crees en Jesús, tú vas a vivir en pecado. Pero no puedes ser de Jesús y vivir en pecado al mismo tiempo. Porque el que es de Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Porque el que es de Cristo ha terminado con el pecado también. O sea, lo que quiero que entiendas es que esa famosa vida tibia que hoy en día es muy típica, a los ojos de Dios, ¿qué dijo el maestro con los tibios? Serán vomitados. Ya está el juicio sentenciado. Ningún tibio va a entrar al reino de los cielos porque el maestro ya dijo que los tibios serán vomitados. O sea, la sentencia ya está escrita. Y si tú no vives conforme a ser caliente, vas a ser vomitado. ¿Sí? Ya dictó la sentencia también donde dijo que el árbol que no da fruto será cortado. Ya dictó la sentencia también donde dijo que en aquel día sus ángeles agarraron los corderos a la derecha y los cabros a la izquierda. Él dijo también cuando echó la red, el reino de los cielos es como cuando un pescador echa la red al mar y saca toda clase de pescados y escoge los buenos y los demás los regresa. O sea, el juicio ya está hecho, pueblo. Ahora, el Señor nos dejó todas esas cosas a nosotros para que a sabiendas nos libráramos de ese juicio. Pero tú estás caminando aún sabiendo que Dios te juzgará conforme a las obras. Fíjate las paganerías. Solamente Dios va a juzgar. Sí, yo entiendo que solamente Dios va a juzgar, pero ya te dejó escrito cómo va a juzgar y a quién va a juzgar y quién va a condenar y a quién va a salvar. Entonces es importante que si tú sabes que Dios va a salvar a estos, pues procures y te metas a ese reino.
No que estés caminando, ay, pues las paganerías que predican tus pastores. Cuando estemos allá arriba, la sangre de Cristo nos va a cubrir. Denme un solo versículo de eso. De que cuando estemos allá, cuando una vez que hayamos cruzado el velo de la muerte, si es así, pueblo, le paramos. ¿Para qué dejamos de vivir en santidad en esta tierra? Si allá arriba la sangre de Cristo nos va a cubrir todo pecado. Y creo que aquí está el versículo, y aquí es donde lo tuercen. El versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, la partecita de y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, esa no es tan famosa, pero el amor cubrirá multitud de pecados, esa es famosísima. ¿Por qué? Es que Dios es amor, la interpretan, y entonces el amor de Dios nos cubrirá multitud de pecados. No, no tuerzan las escrituras. Si bien el amor cubre multitud de pecados, está diciendo, y ante todo tener ferviente amor, ¿sí? Entre vosotros ferviente amor. Entonces, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si yo tengo ferviente amor en mí y tú pecas contra mí, yo te perdono tus pecados. Te perdono y te perdono y te perdono y te perdono hasta 70 veces 7. ¿Sí? Cubre multitud de pecados en la forma no de que los está tapando para que no los vea el Señor. No, estoy perdonándote tus pecados hasta 70 veces 7. Entonces lo aplican de la forma errónea y ahora allá arriba no, ya vamos a estar en el cielo y la sangre de Jesús que fue derramada por su amor. Dios es amor. Una vez escuché a un predicador que usó este mismo y dice, Dios es amor y el amor cubre multitud de pecados. Pero ya con la mente carnal de que van a estar allá arriba parados en el trono blanco, ante el trono blanco, y de esa manera la sangre de Cristo con su manto, como un manto, va a venir y va a cubrir a los hombres porque los ama. O sea, lo que están diciendo, que Dios va a cubrir a los cristianos pecadores, pero va a mandar al infierno a aquellos inconversos pecadores. ¿No se te hace injusto eso? Es injusto. ¿Por qué va a mandar a aquellos pecadores al infierno? Porque no creyeron en Jesús. ¿Y por qué va a salvar a estos pecadores? Porque creyeron en Jesús. Espérame, pues que no Jesús los limpia de pecado a todos y ya no, y para que vivan libres de pecado. Ojo, se están condenando a sí mismos en lo que aprueban. Sí, tengan mucho cuidado a la vida que están llevando. Paz y gracia del Señor Jesús contigo.